Una vez que ya tenemos marcado todo este proceso de la espalda con su quilla, fíjense, vamos a empezar a trabajar un poco los piquetes. Piquete en el centro del escote de espalda y cada 20-25 centímetros hagan un piquete de encuentro. ¿Para qué es esto? Para que en el momento del armado, sobre todo en las telas de punto, no se termine desfasando o corriendo la costura. Entonces, más o menos cada 20 centímetros acá, háganlo en el centro, en la sisa hagan un piquete. Después ya tenemos el piquete de cintura, que ya lo tenemos delimitado acá, entonces lo vamos a respetar, lo vamos a seguir haciendo. Acá en el centro de la curva también conviene hacer el piquete. Fíjense que hicimos piquete en el centro de la curva bajo el brazo y piquete acá donde está la quilla. Bueno, y hagan piquete todo en el contorno más o menos cada 20-25 centímetros. Esos piquetes los van a traducir exactamente iguales en el delantero, para que en el momento de la costura, bueno, cosan hasta este punto, terminen de coser hasta este punto, cosen hasta el otro punto, y así, haciendo coincidir los piquetes de hombro y de todo el contorno junto con el delantero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para el delantero vamos a apoyar, lo primero que vamos a hacer es desde este punto y para abajo vamos a marcar 12 centímetros para dar una profundidad de escote, y a 31 centímetros, fíjense, apoyo en 31, paso por los 12 y voy a marcar una línea. Esa línea va a ser nuestra solapa del saco. Después, si ustedes lo quieren más corto, más largo, lo van a ir determinando ustedes. Bueno, una vez que ya tengo marcada el largo de la solapa, en la parte de abajo del saco, si ustedes lo hicieron a 15, si lo hicieron a 20, van a entrar 1 centímetro y van a unir ese centímetro con la solapa. Ahí, con el centímetro, y vamos a trazar una línea para unir toda esta parte. Ahí ya tendríamos definido el delantero. Ahora, ¿cómo vamos a despiezar este molde? El delantero queda definido entonces con este escote, la solapa con la unión en la parte de abajo y el costado básico de la base, o sea, derecho. Ahora no vamos a copiar esta parte porque esta parte pertenece al trasero o a la espalda. Entonces, el delantero le corresponde la línea recta del costado y después todo lo demás lo comparte con la espalda del saco. Cada vez que vamos a hacer piquete, vamos a hacer los mismos piquetes, tanto en el delantero como el trasero, con las mismas medidas exactamente iguales. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que todavía no lo habíamos hecho, es el despiece de la moldería. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a colocar debajo un papel, el limpio, por arriba vamos a colocar el molde y con esta ruedita vamos a pasar todo en el contorno, primero de la pieza que seleccionemos, puede ser de la espalda o del delantero, y luego todo por el contorno de la otra pieza. Y vamos a ir marcando todos los piquetes. Entonces, cuando vamos marcando, yo por debajo de este papel tengo puesta una lámina que es como de goma. Ustedes pueden poner, si quieren, goma eva, cada uno después o una tela que no usen. Yo voy a marcar un poquito por acá para que ustedes puedan ver cómo es. Ven, van marcando con la ruedita todo por la línea y fíjense, cuando yo llego al piquete hago una rayita y ahí voy definiendo todos los piquetes del contorno. Como ven, ahí queda definida la espalda, ya la calqué, marqué todos los piquetes que le hicimos. Todos los piquetes que vamos a necesitar en el momento de la costura. Esta parte siempre, chicas, siempre se rectifica, porque no es lo mismo hacer una curva tan cerrada en papel que hacerla en tela. Entonces, una vez que ustedes la terminan de despiezar, después yo les voy a explicar, la vamos a caminar en el molde, el
Y así va quedando la espalda una vez que ya la tengo marcada, lista para el despiece y el corte en lo que sería el molde. Esta parte de acá, siempre, muy raro que quede calce justo, a veces queda más grande, a veces queda más chica, porque no es lo mismo hacer una pieza en papel con esa curva tan pronunciada que después hacerla en tela. En el primer corte que hacemos en la tela, ahí rectificamos, siempre es preferible dejarle un poquitito más, por las dudas, es preferible después sacarle lo que me sobra y no que después me falte. Esa es una prueba de fuego que hay que hacerla. Entonces, una vez que yo ya lo tengo todo preparado, le voy a dejar al margen lo que la medida de dobladillo. Yo acá le voy a dejar 1 centímetro, pero ustedes le pueden dejar 1,5 centímetros o lo que le quieran dejar todo alrededor. Como esto se cose todo alrededor, ¿sí?, de lo que es la quilla, no conviene hacerle un ruedito acá demasiado grueso. Preferible que quede más bien fino. Entre 1 centímetro y 1,5 centímetros que le den de margen de costura es suficiente, ¿sí? Bueno, le van a dar margen de costura para lo que es el doblez. Acá en lo que sería todo este costado no necesitan, si lo van a hacer con una medio centímetro de costura o de margen de costura, o lo van a coser con una overlock. Entonces en las demás partes no le voy a agregar recurso de costura. Sí le voy a agregar 1,5 centímetros en lo que sería para el puño, para el doblez. Si lo van a hacer con doblez, si le van a agregar puño, acuérdense, hay que restarle lo que le van a agregar de puño para que no quede tan larga la manga. Ahora la voy a terminar de despiezar ya con el recurso de costura y voy a despiezar el delantero. Ahí tenemos definido el delantero con el margen de costura, los mismos piquetes que le hicimos a la espalda. Traducimos exactamente los mismos piquetes. Este delantero lo vamos a cortar por 2. En el caso de que usemos la anilla, es necesario por ahí nada más darle 1 centímetro de costura todo en el borde de la solapa, se le hace un doblez y listo, y ya les va a quedar terminada la prenda. En el caso de, como en mi caso, que yo lo hice con plush, lo tengo que forrar porque si no queda al revés a la vista. Entonces no queda otra que hacerle una forrería, por lo menos la parte de donde va a estar la solapa. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Más o menos a 5 o 6 centímetros hacemos una marca y marcamos todo lo que es la forrería. Acá también nos separamos aproximadamente la misma medida. Tiramos una línea y copiamos una pieza más que va a ser para forrar la vista. Ya tenemos despiezada la espalda, despiezado el delantero, sacamos lo que es la vista para forrar lo que es la solapa y el delantero y la vista de la espalda, que ya la sacamos espejada. Este corte, esta parte podría ir cortada o podría ir al doblez de la tela y sacar la espalda entera, ¿sí? Toda esta pieza entera. Eso después cada uno lo decide cómo lo quiere sacar. Yo lo que les quería mostrar era cómo tenemos que hacer para rectificar esta parte. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no siempre es posible que solamente sacándolo, marcándolo en la moldería, en el papel, les quede perfecto? Hay algo que hacen los modelistas que es caminar los moldes. Entonces, fíjense que nosotros teníamos el piquete de cintura. Vamos a unir los dos piquetes y a partir de esos dos piquetes vamos a caminar, se le dice caminar el molde, todo en el contorno. Fíjense, acá yo le dejé sobrar igual. ¿Se acuerdan que yo les dije? Vamos a dejar sobrar un poquito por si tenemos que rectificar. Entonces acá marco hasta donde llegué y este pedacito lo saco escuadrándolo. De esa manera me aseguro que este pedazo del molde
es igual a este. Así me calzan justos. Todo esto yo lo voy a sacar después. Vamos a controlar el tema de los piquetes. ¿Se acuerdan que yo les dije que los piquetes tienen que coincidir tanto en la manga delantera como en la manga trasera? Entonces lo van a marcar de la misma manera, tanto para una pieza como para la otra. Lo mismo van a hacer con la solapa, ¿sí? Con la vista de la solapa. Tienen que coincidir todos los piquetes. De esa manera, cuando van a coser, las costuras y la terminación va a quedar perfecta.